partir con usted, ¿Cómo estás, doctora, Mari? y después con Juan Guillermo para, según los antecedentes que hay aquí, frente a qué estaríamos. Pero, doctora, estamos hablando que al parecer esta joven de 38 años muere por tabaco líquido. ¿Qué tan peligroso es hacer estas especies de terapia con tabaco líquido? A ver, yo creo, Mari, que aquí tenemos que poner el lenguaje en su punto exacto. No existe en la medicina nada que se llame purga. ¿Ok? Nada terapéutico que se llame purga. Tú puedes tener enemas, puedes tener terapias endovenosas, líquidas, etcétera, pero no hay nada que se llame purga. Por lo tanto, cuando alguien ya me dice es sometida a una purga con tabaco líquido, ya no sé de qué estamos hablando. Y tabaco líquido, tengo que explicarte que no hay ninguna indicación terapéutica de ninguna naturaleza para exponer a un ser humano de la edad que sea a la ingesta de tabaco líquido, dado que el tabaco es un tóxico que produce envenenamiento, produce, dependiendo del tamaño de la persona, de su edad y de sus condiciones fisiológicas, convulsiones, temblores, palpitaciones, náuseas, vómitos, diarrea, colapso finalmente y puede producir la muerte. Por lo tanto, el tabaco líquido, y aquí yo no sé de qué estamos hablando cuando alguien habla de tabaco líquido, si es que puso una hoja de tabaco en medio litro de agua y la hirvió, o puso una cantidad importante y concentró eso y le dio a beber aquello a una persona para da la sensación que es más por ahí si es que terminó con su vida, ¿o no? Pero es que hasta que yo no tenga una muestra de su sangre, de la autopsia que a esta persona se le tendría que haber sometido, no podemos asegurar realmente cuál es la cantidad tóxica que ingirió. Primero, tabaco líquido. Y segundo, ¿efectivamente recibió dimetiltriptamina? ¿Recibió ayahuasca? ¿Y qué otra cosa recibió? Porque aquí, para mí, esto es un envenenamiento. Cuando un tóxico llega a ser mortal, la palabra es clara, se llama envenenamiento. Ahora acá se ocupa el concepto de sanación. Uno dice, ¿cómo conversan estos dos conceptos? Un envenenamiento y una sanación. Juan Guillermo, usted que es experto. Acá no hemos dicho que es una secta, pero que sí tiene comportamientos que parecerían o indicarían que hay ciertas conductas que son sospechosas. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En Chile hoy día hay una cantidad impresionante de terapeutas naturales. Así por lo menos se denominan. Muchos de ellos van adquiriendo poco a poco grupos que los van siguiendo y se convierten en sectas. Pequeñas, pero sectas de 10, 15, 20 personas. Estamos llenos. ¿Qué tiene que haber para que haya una secta? Primero tiene que haber un líder, ¿ya? Que sea carismático, que atraiga a la gente. La palabra secta viene de dos términos latinos. Uno, que secare, que es cortar de una rama principal. Por ejemplo, en una iglesia X, un grupo se separa y forma una secta. Otros porque un líder, digamos, tiene seguidores y viene la palabra sequí, que es otra palabra latina. Esas son las características primero para fundar para que una secta exista. Luego de eso hay una serie de otras características, por ejemplo el aislamiento. Las sectas naturalmente tratan de aislar a su gente. Claro. Y uno, por ejemplo, se va a algunos lugares como el Valle del, que ahí habían sectas, digamos, que vivían y durante todo el año todos agrupados, digamos, sin salir a la calle. Bueno, eso por un lado, el aislamiento, el control mental de la gente. Yo, por ejemplo, siendo reportero... Te dominan. Pero mira, cosas insólitas. Les voy a contar una anécdota porque es mucho más... yo estuve una vez en Villarrica, donde había una secta que se dedicaban a conquistar gente a través del sexo. ¿Del sexo? Del sexo. Entonces fui a entrevistar al líder de la secta y me dice, lo que pasa, me dice, que tú no conoces el amor de Dios. ¿Por qué no lo conozco? Por ejemplo, para conocerlo tendrías que acostarte con mi señora. Yo quedé para adentro. Imagínate la proposición del líder de la secta. Bueno, no era el líder, era uno de los tantos dirigentes que tenía la secta, que en realidad tenía su sede en Estados Unidos. Yo quedé perplejo y le digo, bueno, no entiendo, ¿y no te dan celos? No, me dice, porque los celos son satánicos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta cómo la distorsión que hacen estas sectas a través del lavado de cerebro, a través del aislamiento, a través del control, de la manipulación. No, es una cosa que va más allá de lo insólito. Les digo más, el año 80, el Ministerio de la Cultura, Juventud y Familia de Alemania Federal, en aquella época todavía no estaban unidas Alemania, las dos Alemanias,
declara que había 9 sectas destructivas en Alemania. Bueno, esas 9 sectas estaban en Chile, con un gobierno militar. Entonces estamos frente a un tema que es realmente insólito, frente al cual no tenemos mayores antecedentes. ¿Cuántas sectas hay hoy día en Chile? Nadie sabe. Desconocemos. No sabemos. No. Que no sabemos si esta es una, ojo, no estamos diciendo yo que los creo océanos en este faltan caso- antecedentes para eso. Yo fíjate que yo creo ¿No que cree? yo creo que estamos frente a un terapeuta, digamos, medio chanta, porque la ayahuasca tiene que utilizarse en el Amazonas. ¿Sí? Cuando tú sacas del lugar donde está inserto digamos, en este caso el producto, ya se distorsiona todo. Entonces yo sinceramente no creo que estemos frente a una secta, estamos frente a un terapeuta, como hay tantos hoy día que practican Claro. Mari, la fitoterapia. tiene toda la razón Exactamente, Juan Guillermo, qué interesante lo que tú dices, porque en realidad nadie pone en duda que hay productos naturales que tienen efectos farmacológicos benéficos para la salud, ¿no es cierto? Efectivamente, en algunos contextos, la ayahuasca tiene efectos serotoninérgicos, que es muy parecido a lo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que no quiero ocupar palabras raras, pero que son productos farmacológicos que se dan, que tienen una efectividad y una seguridad y que están pasados por el Instituto de Salud Pública. Aquí hay algunas sustancias naturales que tienen efectos farmacológicos, y yo aquí, Simón, cuando tú dices aquí había un proceso de sanación, de nuevo quiero ser súper estricta con el lenguaje. Aquí mejoría de algunos síntomas como la ansiedad, la depresión, evidentemente se pueden encontrar incluso con placebo, con la palabra de las personas, con la actitud de una persona que sea un líder, que mejore la actitud, la emoción de las personas. Pero de ahí a que realmente nosotros inmediatamente le pongamos criterios de sanación a la ingesta de algunas sustancias que eventualmente son tóxicas, yo diría que Pero hay acá, que ser doctora, súper prudente. Entiendo su punto y voy a ser medio abogado del diablo, pero acá hay otro relato de gente que dice que sí se sanó y que en el fondo le van dando fama a esta persona para que logre tener este crecimiento. Claro, aquí llegaban de boca en boca. Claro, y además exponen seminarios, tiene Por lo cual- personas que lo siguen, digamos. Claro, ¿Cómo? actividad por la cual tú has pagado Sí. plata, igual que un tratamiento médico de alguna forma, y por la cual también tú le debes algo y le retribuyes esa actitud a tu chamán o a tu sanador. Aquí la experiencia personal de alguien que haya recibido una sustancia natural no se puede considerar equivalente a aquellas personas que trabajan o que han sido objeto de un estudio de investigación clínica con todas las normas y los consentimientos que eso compete. Porque que yo sepa, aquí la persona que desgraciadamente perdió su vida era una persona cardiópata, pese a que tenía muy pocos años, era una persona que usaba un marcapasos, tenía una contraindicación específica de usar algunas sustancias y medicamentos. Doctora, hablemos un poquito de la ayahuasca también, ya quiero seguir con Juan Guillermo y las experiencias que él ha tenido, pero ¿qué tan peligroso es la ayahuasca? ¿Puede hacer que una persona pierda la vida? Porque uno conoce hartos testimonios de gente, como decía Juan Guillermo, que se va al Amazonas y dice como parte de este conocimiento espiritual, Sin duda. que tiene experiencias con el ayahuasca. ¿Qué tan peligroso es hacer eso? Absolutamente, se puede producir un síndrome serotoninérgico, que significa que tú tienes palpitaciones, te sube la temperatura, haces un colapso cardiovascular y puedes encontrar la muerte. ¿Qué pasa en el Amazonas? Que hay una experiencia de este ritual de Miles de decenas años, de con la años, de altura, con toda la miles de cosa. años, en los que la cantidad, la prolijidad y la dosis que se ocupa son conocidas por una determinada rama de personas que son finalmente los chamanes en propiedad. Pero eso, descontextualizado, que venga una persona de Pirque o de donde sea y ponga en su casa un letrero que diga centro terapéutico, y vuelvo a recalcar lo importante del lenguaje. ¿Terapéutico de qué?
¿En qué contexto? ¿Quién lo ha avalado? ¿Quién dice que realmente es terapéutico? Esto es súper importante. Aquí, por favor, el lenguaje es importante. Aquí hay un ser humano que le dio a inhalar, a ingerir una cantidad indeterminada a una persona que tenía contraindicación de recibir tabaco de ninguna naturaleza, menos líquido, que no tiene ninguna indicación terapéutica, y desconozco el resto de las sustancias a las cuales ella fue sometida. Y eso inmediatamente produjo su fallecimiento, porque hasta donde yo tengo entendido, al centro de salud ingresó fallecida. Sí, entiendo que ingresó fallecida y ahí... Yo quisiera Guillermo. hacer una observación. Realmente el Código Sanitario, yo creo que le falta un aspecto más punitivo, porque se señala que solamente pueden ser acusados de practicar la medicina quienes dicen haber estudiado medicina, pero mucha gente hoy día está practicando una serie de técnicas peligrosas que no tienen castigo. O sea, llega esto, digamos, simplemente por la muerte de esta niña. Ahora, pero ¿cuánta gente queda con problemas ¿cómo se serios? acredita que punto uno ahí. es chamán, Guillermo? ¿Cómo se acredita que uno es chamán? Porque No se o sea, acredita. puedo poner un par de collares, No. andar a pata pelada y decir soy Mira, chamán de la chamanes Amazonas. son también Así los es. machis, y el chamán viene de tiempos prehistóricos, incluso el chamán, como la brujería es anterior, incluso a las religiones. O sea, es un fenómeno que se ha transmitido a través del tiempo. Acá en Chile no tenemos chamanes con los machis, pero mucha gente recurre, por ejemplo, hoy día a las santiguadoras, cuando Exacto. tienen cuando hay empacho. O ocurren también donde los compositores de hueso, cuando alguien se quiebra Entonces hay una O el serie- mal de ojo. ¿Cómo? O el mal de ojo, que también es parte de la medicina popular. Pero el mal de ojo, tú sabes que está en todo el mundo. El mal de ojo no solamente está en Chile, uno piensa que estas cosas son solamente nuestras. Mentira, incluso en las Naciones Unidas se hizo una vez un ritual para evitar el mal de ojo. Así que estamos frente a un fenómeno que es universal, que son estas enfermedades de carácter popular. El empacho, el mal de ojo, el corrimiento, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan a nuestra gente. Y como hoy día hay problemas en materia de los servicios de salud, mucha gente, sobre todo en los Opta sectores... por eso. Por esto. Y esta gente, digamos, te curan del mal de ojo, digamos, y no pueden ser castigados, obviamente, porque están haciendo un bien a la gente más humilde. Ahora, Eduardo, una cosa es decir que eres chamán y la otra terapeuta. Me imagino que eso tiene una diferencia legal para una persona que se pone terapeuta si no ha tenido estudios o no. Ahí está, ahí el delito es el ejercicio legal de la profesión. Exactamente. ¿Quién te acredita a ser terapeuta? Estás haciendo una Terapeuta, actividad... chamán, es la misma historia. Pero es el ejercicio legal de la profesión, ya sea profesión médica o enfermería o técnico paramédico o lo que sea. ¿A qué equivale ser chamán? Eso es lo que nos tenemos que Es preguntar. importante también entender de que la ley, el artículo 1, lo voy a leer, el artículo 1 dice de la ley de droga, la 20.000, los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen, extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la autorización, ¿cierto?, del Estado, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo, medio y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Ahora, doctora, Pero espérate, pero ahí no está la ayahuasca en esta ley, no está contemplada. Ya, qué Como buena muchas pregunta, otras sí, está cosas. contemplada. Está ¿Qué contemplada. dice la ley? Esta Pero ley no dice específicamente, en ninguna Claro. parte habla de la Lo que ayahuasca, pasa es que habla no- de otras drogas y de otras sustancias. habla del principio activo de la ayahuasca. Es como que aquí no dice marihuana, po. Claro. Aquí dice el principio activo de la marihuana, ¿cierto?, que es el tetrahidrocannabinol delta 9. No habla de la marihuana. Entonces aquí estamos hablando del DMT, que hablaba muy bien, que lo... Dimetiltriptamina. DMT más fácil para mí decirlo, pero efectivamente, ahí está el principio activo. Sí, no claro. habla ya de la ayahuasca, No, pero no habla por de la eso en el ayahuasca. 2009 se hizo un juicio oral en contra de esta persona, ¿cierto? Fue el 2009 la detención, por una situación muy similar, una persona que va y que llega desmayada a un CEFAM, hace una denuncia, y ahí se hace y en el 2012 se llega a eso. Ya, detengámonos ahí porque ahí quiero ir con usted, doctora. Estamos hablando de una persona, un supuesto chamán, César Ahumada Rumi, quien está detenido, por supuesto. Ya tuvo una experiencia así, casi mató a una persona, que la tuvieron que ir a dejar un CESFAM. ¿Cómo puede producirse que ahora le dé tabaco líquido a otra? ¿En base a qué una persona puede creer que el tabaco líquido tiene algo sanador, doctora? A ver, eso se llama- ¿Existe algún antecedente? Al contrario, eso se llama contumacia. La contumacia significa perseverar en una actitud dañina
pese a la evidencia de lo dañino que fue. Ahora, tú puedes, y vuelvo a repetir, tú puedes simplemente con tu presencia aliviar a una persona, imponerle las manos, puede tener ya una actitud, una acción benéfica, tira para arriba, genera una sensación de bienestar. Pero aquí estamos hablando de la ayahuasca, que Como el puede Reiki, tener un síndrome serotoninérgico, y estamos hablando del tabaco líquido, que produce efecto dopaminérgico, que no quiero hablar en difícil, pero quiero explicarle a las personas que expuesta a una infusión de tabaco que desconozco su concentración y su rapidez en la ingesta, es exactamente lo mismo que haber tomado cloro por error y haberse intoxicado por eso. Ahora, que produce el tabaco líquido vómitos, claro, pero aquí viene de nuevo ese concepto. Si alguien busca una purga del contenido intestinal para hacer de alguna manera un efecto benéfico, está muy equivocado en sus conceptos. O sea, es criminal darle a alguien tabaco líquido. No es legal. No voy a decir si es criminal o no porque no me compete, pero voy a decir que no hay ninguna evidencia médica ni respaldo médico de ninguna naturaleza para envenenar a una persona con productos sobre los cuales tú no tienes la concentración ni la competencia para saber el efecto que le va a producir, sobre todo si tiene enfermedades neurológicas, psiquiátricas, enfermedad bipolar, depresión, trastornos de la conciencia, de la motilidad o trastornos cardíacos de cualquier naturaleza. Pero qué rabia ahí, Ay, Juan sí. Guillermo. Esto es propio de lugares así, de estos terapeutas que existen ahora, como tú dices. Nosotros hacíamos una diferencia, que al parecer esto no es una secta, pero No. ¿qué se conjuga? Este tipo de cosas, este tipo de sanaciones, ¿siempre Mira, está en supuestos centros de este tipo? Siempre está, y mucha gente se sugestiona. Le das un placebo y se convencen que se mejoraron de tal o cual cosa. Entonces, yo creo que hay aquí un problema de sugestión, de... Juan Guillermo, gente- explica ganas lo de que es un creer. placebo para que entiendan las personas. placebo no es un remedio, sino que es un Una supuesto sustancia inactiva. una especie de remedio, digamos. Y te dan. Entonces, claro, Más psicológico. es psicológico. Hay mucha gente que se sugestiona y cree todo esto y van y pagan mucha plata. Juan Guillermo, Un voluntariamente. terapeuta, hoy día yo conozco terapeutas que cobran 100.000 pesos por visita. Ni que Y, fuera y psiquiatra. generan dependencia, claro, porque- a la consulta, a la interacción. Porque van todos los meses, usted tiene que venir todos los meses para que se sienta bien. En el y la 2009 cobraba gente- 40.000 pesos. En el 2009 estaba Cuando hablando se hizo de... la diligencia, cuando los oficiales de la PDI y esta persona, ¿cierto? Este oficial se tuvo que estar como agente revelador, agente encubierto, perdón, 40.000 pesos cobraban por persona. Ahora, 2009. Eduardo, Imagínate. Eduardo, O sea, Juan pueden Guillermo, cobrar ahora por lo menos 80. O más, tal vez. aprovechando su experiencia en distintas áreas, el perfil de quienes asisten a estos lugares. Estamos hablando de, en este caso, de la persona fallecida, Buen una punto. profesional, una Mira, yo ingeniera creo que comercial de aquí más hay de un 30 tema años, que- educada, ¿cierto? Yo creo que hay un tema que es súper simple. Es la soledad de la gente. Sí. Estas personas llegan, La necesidad. regularmente están muy solas. Entonces llegan Qué todos gran estos personajes que son tipos carismáticos, atractivos, envolventes, que te van vendiendo la pomada y te están diciendo, mira, con esto tú te vas a mejorar, con esto acá tenemos un enemigo, mira, si yo te veo atrás, te veo que hay alguien que te está Laura. acompañando, el aura lo tienes. Entonces, mira, es súper simple para que la gente caiga. Yo he visto cosas insólitas que la verdad no vale la pena comentarlas acá, pero gente que realmente cree en cualquier cosa. Y tú discutas con ellas y es peor, porque más se aferran a estos personajes que son muy, pero muy carismáticos. Pero ¿Sabes Por qué? además, eso, perdona Mari, pero además hay una vulnerabilidad en esas personas que creen en los chamanes. La vulnerabilidad es haber tenido de alguna manera la falta de una figura materna o paterna, de tener esa sensibilidad especial para que otro dirija tus pasos. No es cualquier persona. Y desencantado, Ellos soledad. tienes que desencantado ser con lo tradicional, encantado puede ser. por eso. Hicieron bueno, un con la- tratamiento, por ejemplo, para la pena, para el dolor, para la Así depresión, no es. les resulta y llegan a No esa es gente instancia. ignorante, ¿ah? Así es. No, 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 no bueno, tiene no que es ver gente con, ignorante. no tiene que ver pero con mira, la profesión. a ver, Quiero yo creo que profundizar contigo, Juan Guillermo, en el perfil.
porque efectivamente lo que dice Eduardo es que no es gente ignorante. Y a Absolutamente. propósito que tú dices, acuden a esto por la soledad. Hay una carta que se las recomiendo de Barken, súper buena la semana pasada, que habla de un estudio que la verdadera pandemia es la soledad y que habla que el 72% de los jóvenes franceses se siente muy solo y lo lleva a nuestro país y cómo está sucediendo. Por Oye, lo tanto, pero con ¿cómo esta no se van a estadística... sentir solos si viven metidos con esta cuestión? Bueno, No eso es lo tienen que la dice. posibilidad de... Mira, pasó el 18. ¿Cuántos volantines vimos hoy día en los cielos de Santiago? o Muchos cualquier menos ciudad? que antes. Nada. Los niños antes jugaban al trompo, al emboque, ahora, Y ahora no están hacen, ni encerrados, siquiera lo decía. conocen. Entonces estamos frente a un tema dramático que va más allá de la ayahuasca, de los chamanes, de todo. Chile ha cambiado y ha cambiado para mal, lamentablemente, porque nos sentimos cada día más solos. La posibilidad de conversar. ¿Cuántas veces ustedes llegan a una casa y están viendo televisión o cada uno está metido en esto? O están... Yo los he visto en los restaurantes, 4 o 5 personas en restaurantes elegantes, metidos en el cuento, no hablan nada. Claro. Entonces la soledad es, a mi juicio, la incomunicación, lo peor que nos está ocurriendo hoy día. Y por eso que todos estos personajes les va bien, porque la gente va precisamente a ser escuchada. Si el tema es que no escuchamos a la gente y no nos escuchan. Entonces por eso la gente recurre a todo este tipo de personajes que se da fundamentalmente en los sectores altos. Porque para ir a un terapeuta Tienes que tener capacidad de plata, no bolsillo. cualquiera va. La gente pobre va por estas enfermedades populares como el empacho, el mal de ojo o qué sé yo. Pero la gente ya de sectores más opulentos van a este tipo de personas y las recomiendan para peor. Si muchas no se hacen ni propaganda, esto va boca a boca. Entonces, no tenemos idea. Hoy día Y estamos cada día más expuestos a estos chamanes cada día más, producto de lo que estamos cada hablando día- de la cada soledad de día nuestra más. sociedad. Estas formas terapéuticas son relativamente de 2 o 3 décadas atrás, no antes. Ya entonces estamos frente a una... Bueno, falla por una parte la salud mental de nuestra gente. Ustedes saben, usted, doctora, lo sabe mejor que yo. Así es. Está realmente compleja, está complicada. Pero curiosamente las sectas se han ido replegando. Han aparecido estas nuevas formas de comunicación. Antiguamente teníamos muchas sectas y ahora o se han ido, porque casi todas son internacionales, o han ocurrido tragedias como la que ocurrió con la secta de Coyihuay, ¿ya? Que no es la única secta, por lo demás, que en Chile se haya autoeliminado o que haya autoeliminado a alguien. En Coronel. Y aquí hay otro problema. Hay sectas de gente con plata y sectas de gente pobre. Nadie se acuerda que el año 84 en una playa Coronel se autoeliminaron 3 jóvenes de una secta llamada de Dara. Cobran gente pobre, a nadie le importó y la cuestión murió ahí, ni siquiera se investigó el tema. En cambio, con lo que pasó en Coyihuay, ya la cosa cambió, entonces están todos preocupados y todos encima del Gran tema, Juan Guillermo. Mil gracias. Vamos a seguir con Rafa, por supuesto, porque además en un ratito más se va a realizar la audiencia de formalización a César Ahumada. Vamos a estar con eso, por supuesto, pero hacemos una pausa y ya regresamos con más en el Buenos Días a Todos.